Muy buenos días, hermanos. Honestamente, es un reto tremendo pararse aquí y una gran bendición que el Señor conceda este privilegio de compartir su palabra y de hablar sobre el legado de la reforma, algo que parece como muy histórico y poco aplicable al día a día de nosotros los creyentes, pero vamos a ir desarrollando poco a poco esto y nos vamos a dar cuenta que eso que pasó en aquel entonces aún está vigente hoy. Porque todo esto no fue, aunque fueron seres humanos, obvio, que estuvieron en el día a día haciendo las cosas. Tú ves las cosas de una perspectiva y ves la providencia de Dios tremendamente, hermano. Tú ves que años de que comenzara Martín Lutero a hacer lo que hizo y como Dios lo usó, el Señor comenzó a usar hombres en diferentes lugares y después la reforma, perdón, el, el legado de la reforma, podemos decir, la reforma protestante como tal, inició el 31 de octubre de 1517. Ese día ocurrió un hecho histórico en el cual un monje llamado Martín Lutero, en las afueras del castillo de Wittenberg, en las puertas de la catedral, perdón, clavó lo que se conocería como las 95 tesis. Ahora hago un paréntesis porque veces cuando nos vamos a la Biblia o a revisar un hecho histórico y lo leemos así, no le hallamos el sentido. ¿Qué importa de que un muchacho de repente colocó un papel allí? ¿Qué tanta importancia tiene esto? ¿Qué relevancia tiene? Para empezar, en aquel entonces no habían redes sociales, no había medios de difusión, ni la radio estaba aún haciendo de la suya en ese momento. Entonces, una de las tradiciones que había, cuando había una información importante, hermano, era colocarla en esa puerta de ese lugar. En ese lugar, cuando alguien pasaba y veía algo, oye, se paraban, se desviaban e iban para allá, porque eso que estaba allí era de importancia, hermano. Y resulta que nuestro hermano Martín Lutero, él fue formado como sacerdote de la Iglesia Católica. Él fungió como un teólogo dentro de la Universidad de Wittenberg, en alemán. Y él fue una persona que buscó en las fuerzas de él agradar a Dios. Era tremendo. Tú ves allí y el hombre viviera confesándose, hermano. Porque el hombre sabía que aquí había algo que eso estaba en ton con Dios. Había algo dentro del pecado con el que él luchaba. Y iba al sacerdote a confesar, ser partícipe de lo que denominaron en la Iglesia Católica un santo sacramento. Era un recurso que la Iglesia Católica había colocado para que los hombres, de alguna manera, con su fuerza, ellos pudieran ponerse a cuentas con Dios. Y el hermano Martín Lutero veía que no pasaba nada. Ese hombre se confesaba mucho y todavía igual. ¿Qué ocurre, pues? Yo soy aquí teólogo. ¿Qué pasa? Pero ocurre, como digo, el contexto, hermano, el contexto es importante. Y lo primero que vamos a ver es que nuestro hermano Martín Lutero leyó lo que hoy conocemos, vamos por favor a nuestras Biblias, en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17.
Amén. Bien. La palabra de Dios dice lo siguiente. Romanos 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, cuando nos vamos a un comentario que hay de algo que escribió el hermano Martín Lutero, dice lo siguiente este comentario. Cuando el hermano pasó por este versículo, dice los versículos 16 y 17, un resumen que encierra el mensaje de Pablo a los romanos, cambiaron para siempre a Martín Lutero. Después de entender finalmente la frase, la justicia de Dios, Lutero dijo, en ese momento me sentí renacer y pasar a través de puertas abiertas al paraíso. Toda la escritura tomó un nuevo significado. Ese pasaje de Pablo se transformó para mí, palabras de Lutero, en la puerta de entrada al cielo. Hermana, las personas que más tarde se conocerían como reformadores, estamos hablando de John Knox, de William Tyndale en Inglaterra, de Casiodoro de Reina en España, Ulrico Zwinglio en Suiza. Ellos no dijeron, yo voy a ser reformador. Ellos simplemente comenzaron a ser bíblicos, hermano. Pero ustedes dirán, ok, hermano, ¿y cuál es el sensacionalismo de esto? Es el contexto, hermano. Ocurre que en 1517, estamos hablando del siglo XVI, había un inconveniente con la Biblia. Porque hoy, gracias a Dios, todos nosotros podemos tener una Biblia física para aquellos que nos gusta la lectura con la Biblia física. Si no, tú la puedes cargar en tu teléfono de manera gratuita. Si no la quieres estudiar en español, en inglés, en cualquier infinidad de más de 450 idiomas. Fue el año pasado que vi la cifra. Ahorita ya hay más, porque aún se están traduciendo a lenguajes indígenas. Pero en aquel entonces, hermano, prácticamente la Biblia estaba secuestrada. Porque en el siglo IV, la Iglesia Católica se dio la tarea de transcribir del griego, del hebreo, del arameo al latín. Y formó lo que se conoce como la Biblia Vulgata Latina. ¿Ok? Esta Biblia en el siglo IV no había problema. El lenguaje latín era muy popular. Como decir actualmente el inglés. El inglés no es un idioma. El inglés, si tú lo sabes, más bien te da herramientas, posibilidades, te abre puertas, porque puedes acceder a otros conocimientos. Porque hay en varios países ese idioma que la gente lo utiliza. En aquel entonces, ese era el equivalente al inglés, el latín en aquel entonces. Porque el latín lo dominaba el Imperio Romano. Y ellos estaban en varias naciones. Siglos después, el siglo XIV, estamos hablando de casi 1000 años, la Biblia continúa estando en latín y transcrita a mano. Eran copias transcritas a mano, no habría imprenta, hermano. Pero para cuando llegó este tiempo, en el siglo XIV, ya el latín era la lengua de antes, que todo el mundo tenía acceso a ella. Aproximadamente solo el 10% de la población en Europa manejaba este idioma. Y estamos hablando que eran las personas que pertenecían al clero. Estamos hablando de personas adineradas, de nobles y de algunos filósofos de aquella época. Eran muy pocas personas. Entonces, ellos no podían
como nosotros, venir y verificar por la escritura que lo que se le estaba enseñando era así o no era así. No podían verificar la verdad. Y lo más cumbre del caso es que si tú estabas en contra de lo que ellos denominaron como fe católica, tú eras perseguido. Ya con este contexto, vemos que cuando Martín Lutero clava las 95 tesis, el hermano se estaba jugando algo tremendo, se estaba jugando su pellejo, su vida. Pero ¿qué ocurrió? Martín Lutero dijo, no puede ser, tiene que haber alguien que como yo está luchando fuertemente contra esta carne que me estorba para poder seguir a Dios. Yo necesito que alguien más sepa de. Y cometió la denuncia de Martín Lutero a través de sus 95 tesis. No voy a indagar mucho en lo que fue la vida de Martín Lutero, pero todos nuestros hermanos, los que tarde se conocerían como reformadores, vieron una persecución térrima, hermano. Porque por 1000 años ellos podían decir, eso es así y así era. Habían cosas que se conocían como la infalibilidad papal. O sea, lo que decía el Papa era igual a lo que estaba escrito. Y nadie podía refutar esto porque no podían ellos echar mano de la escritura como usted y yo. Hoy sí podemos, gracias a estos hermanos que Dios tocó en su corazón. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con todo este descontento? ¿Qué ocurre con toda esta gente que veía cómo la Iglesia Católica, las personas que pertenecían al clero, abusaban tremendamente de su poder? Ellos colocaban rigurosas normas que ni aún ellos mismos cumplían. Y decían, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Piden que hagamos cosas y ellos no las hacen. Ellos dicen que hay que vivir en celibato y ellos mismos no viven en celibato. No ocurre. Dentro de las cosas que se denuncia en la 95 tesis de nuestro hermano Martín Lutero, hubieron ciertos tópicos que destacaron y que sonaron demasiado fuerte al oído de la colectividad normal. Una de ellas fue la indulgencia, hermano. La indulgencia era algo establecido por el clero de la Iglesia Católica. Ellos decían lo siguiente, las personas cuando mueren van al purgatorio. Al purgatorio. Como están en el purgatorio, ustedes, que son sus familiares, pueden ofrecer misa. Y también pueden dar aportes en moneda. En el momento que ustedes colocan la moneda en la busaca, mire, el alma va directico al cielo. Pero nosotros, ellos, ¿qué podían hacer? Si ellos decían, no creen que es así, los perseguían. Y como ellos decían que no es así, le estaban hablando a la autoridad, hermano. Pero ellos no podían hacer lo que tú y yo podemos hacer hoy para verificar la verdad que se nos está hablando. Vamos primeramente a contrastar lo que ellos decían que había que hacer para ir a la presencia inmediata de Dios en el cielo con lo que dice la Biblia. Vamos a Isaías capítulo 53. Versículos del 4 al 7. Estos indultos, las personas, por lo menos si fallecía mi papá, Dios me lo guarde y me le dé mucha salud, ellos llegaban y iban, mi padre falleció, ¿cómo no, hermano? Compre el indulto. Y el Papa le expedía el indulto, un papel.
Decía, bien, certificado. El alma va para el cielo hoy. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice en Isaías 53, versículos de 4 al 7, dice, ciertamente Él, nuestro Señor Jesucristo, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Hermano, ¿cuál indulto, hermano? ¿Cuál indulto? En la obra de Cristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros mismos no apreciamos la gloria de la cruz, hermano. Hermano, en la cruz hubo un intercambio espectacular donde Dios perdía todo y usted ganaba todo, hermano. Todas nuestras fallas que hicimos, la que hicimos hoy y la que vamos a hacer mañana. Todas esas fallas, esos pecados, hermano, tienen una sola resultado y es la ira de Dios por esos pecados, hermano. Nosotros merecemos la ira de Dios, hermano. Nacimos en pecado. Pero ¿qué ocurrió? Que Cristo, que no merecía ninguna condenación, hermano, agarró toda esa ira que usted se tenía que beber, y yo incluido de primerito, y mire, se la dio a beber al Cordero de Dios. El Señor recibió todo, cada uno de esos latigazos, la corona de espina, como Él fue burlado, todo lo que se le hizo se injurió en contra del Señor. Eso era lo que usted y yo justamente merecemos, hermano. Pero el Señor, que no lo merece, lo recibió. Y la vida justa, perfecta, santa, pura, buena, ejemplar, amorosa, el Señor demanda que debemos de vivir, Cristo la vivió por nosotros, hermano. ¿Cuál indulto, hermano? ¿Cuál indulto? Gracias a Dios que tenemos la Biblia y nosotros podemos verificar esta verdad. Otra de las cosas que enseñaba la Iglesia Católica era el purgatorio, pero antes de avanzar a eso, perdón, se me va un versículo importante. Romanos 5:1, por favor. Amén. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de los indultos. Eso dice ahí, ¿verdad que sí? ¿Qué dice, iglesia? Antes de avanzar con el purgatorio, hermano, mire, nosotros tenemos que de verdad ponernos a cuenta. Porque a veces cometemos errores. Usted nada más respirando ya comete errores, hermano. Y entonces queremos tener una vida que se autocastiga y yo no hago esto, como queriendo cumplir la penitencia. Hermano, es la fe en Cristo. La fe en Cristo es la que te da la paz, hermana. Usted va a llegar a la gloria no porque usted es buena gente, hermano. Mire, usted va a llegar a la gloria porque Cristo derramó su sangre preciosa.
Usted no tiene que esperar. Yo voy a comenzar a hablarle del vecino mío de Cristo cuando ya yo esté más firme en la fe. Hágalo. Y hermano, sí, hoy tenemos que hablar de Cristo, hermano. Porque usted no sabe quién, al igual que nosotros, necesita la palabra. El que nos empodera es el Señor, hermano. El Señor, y Él ya sirvió su palabra. En cuanto al purgatorio, hermano, el purgatorio, según la Iglesia Católica, era un lugar intermedio. Lugar intermedio en la que el alma básicamente era un estacionamiento, hermano. La gente moría y llegaban al purgatorio, se estacionaban ahí. ¿Y hasta cuándo duraban ahí? Hasta que su pecado fuera purgado, porque ellos tenían que entrar al cielo limpiecita. Ok, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, hermano? Vámonos a Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. La Biblia, hermano. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Amén. Bien, dice, porque de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermano, palabras contundentes y llenas de esperanza, hermano. Usted tiene una sola vida y después de esta vida usted va a estar delante de Dios. Apocalipsis capítulo 20, el juicio, el trono blanco, hermano. Y de ahí nadie más sino el que esté con el abogado va a poder soportar ese juicio, hermano. Abogado tenemos para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, el justo, hermano. Si no tenemos a ese abogado, hermano, no vamos a poder, hermano. ¿Dónde está el purgatorio? Lucas 23, versículos 39 y 43. Lucas 23, 39 al 43. Bien, dice la palabra de Dios. Esto es cuando nuestro Señor Jesucristo ya estaba en la cruz, hermanos, desangrándose. Y estaba junto a dos malhechores como fue profetizado. 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. A ese hermano le pasó lo mejor que le podía pasar a su vida. O no, fue el Señor en la rayita, hermano. Y antes de pasar al otro lado, si nos damos cuenta, tomando con seriedad ese pasaje, hermano, nos damos cuenta de varias cosas. Una, el ladrón reconoció su maldad y la maldad de su amigo. Reconoció la santidad del Señor y le rogó auxilio. Es el evangelio, hermano, es el evangelio. Es el evangelio. No que usted se ponga a orar sobre unas chapas en la rodilla, hermano.
es la verdad del Evangelio. La simplicidad del Evangelio es el poder de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más atrás de Lucas, capítulo 16. Lucas 16. Y este pasaje es contundente, hermano. Versículos del 19 al 31. Sí. Amén. Del 19 al 31. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y hacía saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tiene, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermano, escuche la palabra de Dios. Hay ahí más que suficiente evidencia para que usted eche en mano la vida eterna, hermano. Y aquí lo vemos en vivo y directo, 2 lugares, hermano. El seno de Abraham o el paraíso o el cielo. Un lugar donde será el descanso eterno, hermano. No habrá más llanto. Cada lágrima tuya el Señor se encargará de enjugarla, hermano. Él tiene cuenta de cada una de nuestras luchas. Pero también, hermano, estará el lugar del crujir de dientes, hermano. El lugar donde el que no quiso estar con Dios aquí en la tierra no estará con Dios por los siglos de los siglos. Solamente escuchando la palabra de Dios, hermano. Será el celo de nuestros hermanos. Será el celo de Martín Lutero. ¿Cómo es posible? Tenemos oculta la verdad. ¿Qué pasa? No hay tal purgatorio, hermano. La practicidad aquí antes de avanzar al tercer punto es, hermano, mire, tenga mucho celo y voy a utilizar un refrán tristemente muy popular con eso de que ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué parte de la Biblia dice eso, manito? No lo dice. Y si no lo dice, no lo creo. Si no lo creo, no lo vivo, hermano. Hermano, es necesario que nos examinemos y veamos qué cosas estamos creyendo igualito. Que dice la Biblia, pero no ha dicho. Volvámonos celosos por el estudio de la Escritura, pero no solamente algo académico, hermano, es para que usted abrace esa palabra de Dios y la haga, hermano.
porque la va a necesitar en su día a día. El tercer punto de los factores que desencadenaron la reforma protestante fueron las penitencias, hermano. Yo voy a leer textualmente la información que extraje de esto. Dice las penitencias: el sacramento de la penitencia, también conocido como sacramento de la confesión, es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. La fe católica considera que se trata de un sacramento de curación instituido por Jesucristo y que quienes se acerquen a él con las debidas disposiciones de conversión, arrepentimiento y reparación, reciben el perdón de Dios por sus pecados cometidos después del bautismo, así como también la reconciliación con la iglesia. Miren, hermano, no hay algo que yo vea más desagradable que alguien diga que Dios necesita algo, hermano. O que Dios necesita nuestro esfuerzo humano para limpiarnos. Hermano, Dios es todopoderoso. Él es autoexistente, hermano. Él no necesita nada de nosotros. Simplemente derrama su misericordia sobre nosotros buscándonos, hermano, porque Él no nos necesitaba. Y nos amó. Y mandó su carta de amor a través de Cristo. En comparación con lo que enseña la Iglesia Católica de los sacramentos y tantas cosas, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué regulaciones? ¿Dónde me tengo que inscribir? ¿Qué meta tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder recibir la salvación? Marcos 1, versículo 15. Vamos a ver qué concilio dice el Señor Jesucristo. Eso me imagino que es una cosa larguísima. Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tienen? Dice el Señor Jesús predicando: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Eso es todo, hermano. Eso es todo, hermanos. Usted no tiene que agarrar una cuerda de látigo y darse en su espalda por las cosas que usted cometió. Dios sabiendo usted le iba a cometer, hermano. Usted no fue algo fortuito. Dios lo tenía a usted desde antes de la fundación del mundo, hermano. Dios estaba al tanto de todo lo que usted iba a hacer porque Dios le dio vida a usted. ¿Qué es lo único que usted tiene que hacer? Arrepentirse de sus malas obras y creer en el Evangelio. Pero ¿cuáles son las malas obras, hermano? Porque yo me voy al manual de la catequesis y me dice que están el pecado, no sé cómo, el pecado azul, el pecado blanco. Hermano, mire, pecado es pecado. Y el pecado es todo aquello que nosotros hacemos que nos desvía de Dios. Todo aquello que tú hagas para darle la espalda a Dios, eso es pecado, hermano. Llámese que usted ama el dinero, llámese que usted es un idólatra, lo que sea que le robe y la oportunidad de cumplir el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y con toda tu fuerza, hermano. A eso fue que fuimos creados. Y todo aquello que nos desvía de eso, eso es pecado. Pero la Biblia me está dando una receta sencilla, tan sencilla, hermano, que parece extraño que algo tan sencillo nosotros lo complicamos tanto. No, hermano, usted tiene que venir, no tiene que hacer esto, hermano. Creed en el Evangelio, arrepentido y cree en el Evangelio. Eso es todo, hermano. Porque cuando tú crees de verdad, hermano, pero de verdad, la vida tuya cambia, no puede ser la misma. No puede ser la misma. A mí me da cosas con hermanos que dicen: no, hermano, yo soy así y a mí nadie me cambia. Que no conoce a Dios. Y a Dios, hermano, no le tiembla el pulso para poder enderezar a uno de sus hijos, porque Dios es perfecto, hermano. Su obra es perfecta. Estando persuadido de esto, que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Está en Filipenses, hermano. Está en Filipenses. Tenemos que echar mano. La Biblia está a nuestra disposición, hermano. Hay que aferrarse a eso. Ahora, hermano, vamos a pasar a la parte aplicativa de lo que hemos conversado. Hemos contrastado lo que decía la Iglesia Católica de aquel entonces, que no se podía desmentir porque no había una Biblia en español, en alemán, no la había. Versus lo que hoy usted y yo sabemos. Entendemos entonces que todos esos excesos, todas esas cosas que hacía la Iglesia Católica, era porque el pueblo estaba sumergido en una profunda ignorancia, hermano. Pero usted y yo, gracias al Señor Jesucristo, nos ha resplandecido la luz del Evangelio. Hemos conocido al Señor. El Señor es nuestro pastor y nada nos falta, hermano. Tenemos la Escritura aquí en las manos, hermano. Y usted la tiene en su dispositivo móvil también, y si no, descárguela, hermano. Pero si eso es así, hermano, yo pregunto lo siguiente, iglesia. ¿Será que porque yo vengo todos los domingos, eso me pone más cerquita de Dios? ¿Será? ¿Será que porque es que yo me esfuerzo bastante para no... Yo traer los diezmos, porque es que nos quedo gastar, me falta una tostadora allá en la casa y Dios es que Dios necesita mi diezmo, usted. Dios necesita sus diezmos. Mano, es algo que el Señor ha puesto como principio para bendecirte más, porque Él te quiere sobreabundar de bendiciones y está tratando con nuestro corazón que es idólatra, hermano. El corazón de nosotros muy rápido se busca torcer. Y Él en su amor lo que hace es tratar con ese corazón y nosotros creemos que Dios necesita algo. ¿Será, hermano, que porque, que por cierto, nos hemos anunciado, vamos a convocar una actividad en la que vamos a repartir arepas? Y esto va a ser para poder predicar el Evangelio, una herramienta. Pero ¿será que porque yo reparta arepa, entonces ahora yo soy más santo delante de Dios? ¿Será, hermano? ¿O será que Él sufrió por nuestros pecados, molido fue por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre Él? Eso es algo que debemos de recordar a diario, hermano, porque, hermano, hay un león, bueno, alguien que es como león, que anda buscando a quien devorar, hermano. Y si no somos conscientes de eso, vamos a estar escuchando esa voz que nos busca condenar. Porque se nos olvida rapidito Romanos 8:1, si alguno está en Cristo, perdón, se está en Corintios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Antes de finalizar, hermano, vamos a recordar las 5 solas que fue el resumen de todo lo que se conocería como el movimiento protestante. ¿Sí? Porque cuando el hermano Martín Lutero publicó sus 95 tesis, él no colocó sola tal, no. Fue algo que después de tanto defender y pulirse, resultaron estas 5 solas. La primera sola es, hermano, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Solo gloria, pero es solo Dios sea la gloria. Salmo 19, versículo 11 y 12. La escritura de Dios, la sola escritura de Dios, es la única autoridad, hermano, la única autoridad. Yo podré con las mejores intenciones darle un consejo a usted, pero si usted lo filtra por la escritura y ese consejo está contrario, yo le puedo caer muy chévere, hermano, pero ore por mí, hermano. Ore por mí. Salmo 19, versículo 11 y 12 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra, hermano,
nos escanea, hermana. Hay cosas que decimos que no tenemos, pero cuando vamos a la Escritura, hermano, ahí está. Y hasta que tú no vayas al Señor en arrepentimiento y en fe, creyendo que Él te puede cambiar, hermano, el Señor va a estar tratando contigo. ¿Por qué? Porque te ama, hermano. Él te está viendo y Él quiere transformarte. Sola fe. Vamos a ir a Habacuc 2:4. Bien. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe, la fe es vida, hermano. Cuando tú comienzas a creer las promesas de Dios, Dios mío, Dios tiene misericordia para conmigo, Dios tiene buenos planes para conmigo, no mis planes, porque a veces mis planes lo que pueden buscar es desviarme del propósito de Dios. Pero la buena voluntad de Dios agradable y perfecta está allí, hermano. Si la creemos, nos va a fortalecer y nos va a dar vida. Sola gracia, hermano. Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermano, entonces yo no tengo que esforzarme por estudiar la Biblia. Eso tampoco es un esfuerzo, hermano. Están hablando del Señor Jesús. Es un deleite. Que tenemos que ser disciplinados, sí, hermano. Somos muy indisciplinados. A las cosas que convienen, ¿no? Porque para las cosas que no convienen, agarramos los hábitos rapidito. Pero estudiar la Biblia, hermano, necesitamos, hermano, profundizar en eso. Solo Cristo, hermano. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hermano, mire, este versículo es contundente, hermano. Guárdalo en su corazón. Memorícelo, hermano. Memorícelo. 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, hermano. Y eso no lo coloca el Señor de manera aleatoria. Jesucristo, hombre, quiere decir que Él conoce el ser un ser humano. Él fue 100%, es 100% Dios y 100% humano después de su encarnación. Él conoce cada una de nuestras fallas y nuestras debilidades. Y no solo la conoce porque la está viendo, sino que Él sabe que es pasar por eso. Tiene mucha empatía para con nosotros, nuestro Señor. Y además de tener solo empatía, hermano, es el único que salva. No veamos al Señor Jesús como un plan, porque entonces despersonalizamos quién es el Señor. El Señor es el Salvador, hermano. Te vino a ti y a mí a salvarnos de una vida alejada de Dios, hermano. Y por último, hermano, solo gloria. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermano, por la voluntad del Señor, hermano. Hermano, les animo a vivir la reforma, hermano. No que tengas que aprender esto de memoria, hermano. Sin embargo, le haría bien a ti. Pero que tú entiendas, hermano, que esto no es una religiosidad más, hermano. El pueblo estaba en aquel entonces inundado en su ignorancia porque vivía una religión, hermano. Cristo vino a rescatarte de esa religiosidad. Cristo vino a darte vida
a que tú puedas caminar en este mundo siendo luz mientras los demás hacen cosas torcidas. Tú das la gloria a Dios porque Él te salvó para Él. Eres propiedad del Señor Jesucristo, hermano. Ya tú no te perteneces. Somos del Señor Jesús. Y como somos del Señor Jesús, vivamos de una manera distinta, hermano. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar. Y también, hermanos y amigos que nos visitan, si hay alguien que el Señor ha hablado su corazón y aún no había conocido al Señor, hermano, el tiempo de buscar al Señor es hoy. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Acércate a uno de los líderes y habla con ellos y pregúntale qué es lo que debes hacer de ahora en adelante. Amén. Bien, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Tus misericordias son infinitas y tu sabiduría es inescrutable, Señor. Insondiable es tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque como hiciste alejar del oriente, del occidente, Señor, así alejaste de nuestras vidas el pecado, Señor, el pecado que nos mantenía esclavizados y atados a un sistema que buscaba nuestra destrucción, sistema en el que nosotros mismos buscamos meternos por nuestra concupiscencia, pero Dios, que rico en misericordia, nos salvó con su gran amor, Señor. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, a tener una vida que te agrade, no por obras, sino porque refleja la fe, que creemos en tus promesas y vivimos confiados en tus promesas, Señor, anclados en tu palabra, Padre. Te lo rogamos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, Padre.